Luis Camilo Laborde, pastor de la ICM en Colombia. Hoy empezamos una serie de enseñanzas orientadas hacia el tema espiritual y espero que todos puedan disfrutarlas, que todos puedan entenderlas y las haremos en un lenguaje muy cotidiano, muy natural. Espero les gusten y bueno, es un gusto poder estar conectados con toda ICM en Latinoamérica y todas las personas que tienen una visión incluyente de la espiritualidad. Bienvenidos. Esta es la ciudad de Bogotá y realmente es una metrópoli, una ciudad muy grande, una ciudad donde pasan muchas cosas y donde hay mucho para ver, mucho para conocer, mucho para pasear. Los invito a Bogotá cuando me visitan. ¿Cómo vamos con el tema de la inclusión en las iglesias de Colombia? Creo que igual que en todas las iglesias de Latinoamérica, la iglesia sigue estando en una postura tradicionalista, ¿verdad? Por el temor a perder adeptos, no se ha abierto a un panorama diferente. Ahorita mismo hay un escándalo por los curas violadores en Estados Unidos, 300 niños violados que 70 años después han dicho nos violaron cuando éramos unos niños. Y la iglesia nunca hizo nada, ¿sí? Entonces, la iglesia siempre está tratando de no perder poder y es una actitud bastante poco espiritual, bastante alejada del sentir verdadero de Cristo, porque la iglesia está comprometida con la verdad. Si bien el Papa actual es un Papa muy, digamos, muy adelantado, muy moderno, digamos, debería dar unos pasos mucho más hacia adelante, más hacia la inclusión real, mucho más hacia la justicia real. Y es precisamente por estar pegados a una tradición que es el celibato impuesto que se ha generado todo este tipo de violaciones y que son solamente el producto de un mal manejo de la sexualidad de los clérigos. La iglesia no debe imponer algo que es antinatural, ¿sí? Que está más que demostrado que el ser humano y más que todos los hombres necesitamos relaciones sexuales que no son un capricho, no son una costumbre, son una necesidad del cuerpo, de nuestro cuerpo humano, y que la mayoría de los hombres necesitamos sexo y por eso imponer un celibato es algo antinatural, destructivo y que ha generado todas esas violaciones. Ese tipo de cosas son las que la iglesia tiene que empezar a manejar. No solamente la iglesia católica, la iglesia evangélica también tiene una cantidad de premisas falsas que ni siquiera son cristianas y que se maquillan de espiritualidad y de piedad y realmente no lo son, ¿sí? El sexo es santo, el sexo es sagrado, el sexo es hermoso, el sexo es una bendición, el sexo como se asuma recreativamente o para la procreación es una bendición de Dios. Entonces hay que cambiar muchas premisas de la iglesia cristiana actualmente. No podemos quedarnos con iglesias gays solamente, la iglesia debe ser para todos.
iglesias donde todos quepan, que la discriminación no se vea en ningún aspecto de la iglesia, ¿sí? Y que puedan estar todos con todos, porque es que en general simplemente iglesias para negros, iglesias para gays, iglesias para blancos, iglesias para metaleros, es como discriminar, ¿no? Y el evangelio es uno solo, solo hay un evangelio, no hay muchos evangelios, es uno solo y es para todos, y el evangelio habla precisamente de eso. Y un ejercicio importante para nosotros como cristianos es el ejercicio de la inclusión, el ejercicio de poder estar con el que es diferente, de podernos amar, de podernos tolerar también, obviamente, pero poder respetar al otro en la diferencia. Eso es muy importante. Por eso no creemos mucho en las iglesias exclusivamente LGBTI. Nos parece que no van, digamos, en la vía de lo que Cristo predicó. Ahora, hay, digamos, lugares donde ha habido una exclusión tan fuerte, donde hay una discriminación tan fuerte, que es necesario que se empiece con una iglesia para la comunidad LGBTI y de ahí empezar a irradiar. Pero es una etapa solamente de la iglesia, no es la meta. Iglesias excluyentes con las personas que no son de la diversidad sexual. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siempre suyo quiero ser. Jesús es mi felicidad y nunca yo descansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel me dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, que el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho que amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. En Colombia se están empezando a mover mucho los grupos incluyentes, sobre todo en la ciudad de Bogotá.
Hay muchos grupos religiosos que trabajan la inclusión y los líderes somos todos muy amigos. Los mormones, los adventistas, los presbiterianos, los anglicanos, nos conocemos y tratamos de tener una agenda en común, por lo menos de estarnos frecuentando y estarnos invitando unos a otros para fortalecer los procesos que se están dando en Bogotá hacia la inclusión social de todos, de la comunidad LGBTI, de los afros, de todos. Pero los que trabajamos con comunidad LGBTI esencialmente somos muy amigos y nos frecuentamos bastante. Otra forma de exclusión es la exclusión científica y la exclusión de la academia de la iglesia. La iglesia tiene que despertar a nuevas realidades, no podemos solamente basarnos en textos bíblicos, en interpretaciones, sino que tenemos que contextualizar la iglesia y tenemos que contextualizar los textos bíblicos a la realidad del hoy. Entonces es muy importante que la iglesia incluya la ciencia, incluya la filosofía, incluya el arte, incluya a todo el saber humano, incluyendo también a las otras religiones. Yo creo en lo personal que no hay nadie que explique mejor a Jesucristo que Buda. ¿Sí? Si tú no has estudiado Buda, yo creo que no puedes entender a plenitud realmente el mensaje de Jesús. Bueno, esa es otra forma de exclusión, excluir todo lo que no tenga que ver con un texto sagrado, con un libro sagrado. Y es un error, porque el Padre de todo es Dios. ¿Sí? Dios es el creador de todas las cosas, la madre de todas las cosas existentes y del saber humano, el Padre de las luces, dice la palabra. Entonces tenemos que manejar un evangelio y unas iglesias mucho más incluyentes a nivel académico y a nivel científico. Querer al pasar te vi, tu dulzura me cautivó, aunque no sé qué piensas tú de mí, hoy mi corazón. Cuando la gente lo hace por ti, al sonar apareces tú, si peligro siento que eres mi fuerza de continuar. Si supieras cuánto tengo para ti, si supieras cuánto te voy a amar, que a mi estrella lejana en los cielos yo te llevaré. Si supieras cuánto tengo para ti, si supieras cuánto te voy a amar, que a un lugar muy lejano en los cielos yo te llevaré. Acercarme a ti, no pareces alguien real, de algún sueño hermoso creo que es capaz de para venir a mí. Solo sé que te quiero tener, a mirarte en la calle andar, mi mente imagina las cosas lindas que te quiero dar. Si supieras cuánto tengo para ti, si supieras cuánto te voy a amar, que a un lugar muy lejano en los cielos yo te llevaré. Si supieras cuánto tengo para ti, si supieras cuánto te voy a amar, que a mi estrella lejana en los cielos yo te llevaré.
Qué interesante sería que los clérigos empezaran una cruzada para reformar el Evangelio. Ya ocurrió, todas nuestras iglesias evangélicas son producto de una reforma que ocurrió hace 500 años. Hoy en día necesitamos contextualizar el Evangelio a la realidad del hoy. El Evangelio que se predica es un Evangelio de hace 500 años. Es un Evangelio recalentado, descontextualizado, absurdo, que no suple necesidades de los seres humanos. Es un Evangelio que estaba fundamentado en mentiras, hipersexualizado, donde el sexo ocupa un lugar demasiado exagerado, ¿sí? Necesitamos un Evangelio diferente, que nos lleve a acercarnos más a Dios, acercarnos más a Cristo, pero desde la realidad, desde el empoderamiento del ser, desde el saber que yo soy imagen y semejanza de Dios. No se trata de justificar la vida mundana, ni se trata de justificar la vida carnal, ni los desafueros sexuales, ni nada de eso. Se trata de que la persona sea consciente de que todo lo que hace, lo hace a favor de sí mismo o en contra de sí mismo. Que la persona entienda y sea consecuente de lo que hace. No es una justificación a una forma de vida desaforada. No es lo que predicamos. Predicamos una vida santa, una vida consagrada a la espiritualidad, donde la espiritualidad ocupa un lugar preeminente, ¿sí? Pero es una espiritualidad que no se mueve a través del juicio, de la condenación y del miedo a un Dios, del miedo a una institución o del miedo a una comunidad, sino de la conciencia personal, donde todos nos ayudamos a crecer. Pero no hay condenación de unos a otros, no hay una condenación eclesial, ¿sí? Solamente hay el estímulo para que todos podamos crecer a la medida de la plenitud de Cristo, que es el llamado. Y pienso que lo que yo relato y lo que yo sueño con la iglesia es mucho más demandante que simplemente hacer las cosas por miedo a una religión o por cumplir con una secta, ¿sí? O por miedo a un Dios que no es un Dios que dé miedo, sino que realmente es un Dios de amor. A un Dios que nos inventaron y que castiga y que persigue y que hace todo. No castiga, no persigue, no va a pasar nada malo. Si tú tienes una vida desaforada o si tienes una vida caótica, el problema eres tú, los problemas te vienen a ti, ¿sí? Y vas a afectar con ello a tu familia también. Entonces, es ser consciente de mi realidad. Y las iglesias necesitan modernizarse. Las iglesias necesitan mirar un nuevo evangelio donde todo sea mucho más profundo y más espiritual y no simplemente replicar y repetir como loros tradiciones humanas, ¿sí? Que pequeñas sectas se han dedicado a replicar. Pequeñas y grandes sectas, como la Iglesia Católica, que es una gran secta, ¿verdad? Una iglesia que sataniza el conocimiento científico, que lo desconoce, una iglesia que está en contra de la academia, es una iglesia que no es sabia y que no está en la voluntad perfecta de Dios. Entonces tenemos que incluir todo el conocimiento humano. La iglesia tiene que tener otros argumentos. Hay iglesias como la ICM que tienen una teología muy profunda en el tema sexual y es una teología muy bien estructurada en filosofía. Y resulta que muchas personas, muchos pastores se les paran los pelos cuando uno le habla de este tipo de cosas. La iglesia tiene que contextualizarse a la realidad del hoy. No es posible que hoy en día haya iglesias predicando barbaridades, cosas que no están en la realidad. Iglesias predicando celibato para sacerdotes, iglesias predicando la castidad antes del matrimonio, iglesias predicando que si no te has casado, que si un cura no te da una bendición o un pastor, tú estás por fuera de la voluntad de Dios. ¿Eso qué es? Eso no está articulado en la verdad, ni en la verdad de Cristo, ni en la realidad contemporánea. Entonces la iglesia necesita dar un paso adelante, sacudirse los tradicionalismos. Es que toda tradición nace de una necesidad histórica del momento, pero las tradiciones no son eternas, ¿sí? Las tradiciones
hay que desmontarlas y hay que vivir un evangelio un poco más acorde con la realidad contemporánea, ¿sí? No es posible que hoy en día se satanice de esa manera el sexo y la sexualidad, en vez de empoderar a las personas de su cuerpo. Si tu cuerpo es tuyo, lo que hagas con él será beneficioso para ti o será destructivo para ti de acuerdo a tus decisiones, ¿sí? A Dios no podemos hacerle daño. Si yo daño mi cuerpo, me daño yo, daño la oportunidad de vivir, pero no estoy afectando de ninguna manera a Dios. Yo me llamo Luis Camilo Laborde, soy músico, soy artista plástico y soy pastor de la iglesia ICM. Tengo 30 años en el evangelio. Entré a la iglesia más o menos a la edad de 21 años en la ciudad de Cartagena. Luego estuve un tiempo en Santa Marta, en Bogotá. Y pues siempre he estado en iglesias evangélicas tradicionales, en las Asambleas de Dios, en la iglesia bautista. Soy ordenado como sacerdote en la comunidad anglicana continuante en Colombia. Y estuve un tiempo en Barranquilla trabajando con un grupo de ICM. Allá tenemos un líder. Y luego me trasladé a la ciudad de Bogotá, donde estoy retomando una comunidad que tuve en el año 2005, del año 2005 al 2010. Tuve una comunidad y estamos otra vez trabajando con ellos. Soy músico, soy productor musical, toco el piano, canto, compongo y también soy artista plástico. Esta es una de mis obras. Siempre verán al fondo algún mandala, alguna de estas obras que yo hago. Esta es hecha haciéndole un homenaje a la comunidad guayú, que es de la Guajira colombiana. Yo soy de una ciudad del Caribe que se llama Santa Marta y al lado pues queda la Guajira, la ciudad de Riohacha, donde son mis ancestros. Y bueno, ese soy yo, músico, artista plástico y también pues un buscador del camino espiritual, un buscador de Dios, y espero que sigamos viéndonos. Próximamente estaré invitando a algunos amigos, pastores, clérigos, que van a hablar de su visión del evangelio. Y bueno, gracias a todos, gracias a los hermanos de México por abrir este espacio tan bonito para compartir. Dios los bendiga.